Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a los canales de la Real Federación Española de Fútbol, bienvenidos de nuevo a este campo 1 de la playa de Calarreona, donde se van a enfrentar en el partido que cierra esta segunda jornada de Liga de la Segunda División de Fútbol Playa, Bahía de Mazarrón y Agrupación Deportiva Torrejón Club de Fútbol. Partidazo que vamos a vivir. Dos equipos que consiguieron la victoria en su primer partido del curso en el día de ayer. El Torrejón, que se impuso por 6-1 al Playas de San Javier. El Bahía de Mazarrón, que lo hizo por 4-2 ante el Spartan Beach Soccer. Así que va a ser un auténtico partidazo que va a dar comienzo de un instante a otro. Vamos con los jugadores de nuestro equipo por parte del Valle de Mazarrón, con el 1 Raúl Ardil, con el 3 Gastón, con el 4 Rubén García, 5 Tato, 6 Pablo Sánchez, 7 Juanchu, 8 Torito, 9 Pulpi, 10 Emilio Jiménez, 11 Pepe Templado, 13 Edu Acosta, con el 14 Aarón Galindo, con el 15 Antonio Vargas y con el 20 Sergio Noguera. El equipo dirigido por Juana María Oliver. Por parte del Torrejón, el equipo madrileño está con el 1 Romain Grous, con el 5 Tony Serrano, 7 para Quique Martín, 9 para Raúl Yago, 10 Dogo, 11 Abdul, 12 Albi Villa Escusa, 14 Amun Halan, con el 19 Iñaki Zabaleta y con el 25 estará Víctor Viala. Así que esos van a ser los jugadores de uno y otro equipo. Y vemos el sorteo de capitanes. Raúl Ardil por parte del conjunto de Mazarrón, el dorsal número 9, Raúl Yago, es el capitán de Torrejón. A ver si lo podemos ver mejor. No, el 7. Quique Martín es el capitán de la agrupación Deportiva Torrejón, así que lo apuntamos en la libreta. Partido que va a comenzar, recuerden, 3 partes de 12 minutos. A tiempo parado cuando haya faltas, cuando haya goles, cuando haya interrupciones. Así que gane el mejor. Último partido de la jornada desde el campo número 1 de la playa de Calarreona. Último partido de esta segunda jornada de Liga. Y el balón que va a echar a rodar de un instante a otro. La pelota que va a echar a rodar de un momento a otro. La pelota que la va a poner el Bahía de Mazarrón. 8 de la tarde que se cumple en este mismo instante. 8 de la tarde que se cumple en este mismo momento. Y ahí va a poner la primera pelota en juego el Bahía de Mazarrón. Comienza ya el partido y el gol. ¡Gol! Nada más comenzar el encuentro se adelanta el conjunto murciano. El zapatazo, creo que ha sido de Aarón Galindo. El zapatazo, creo que ha sido del dorsal número 14, marca el primero el Bahía de Mazarrón. No, el dorsal número 4 ha sido, marca Rubén García, pone el primero en el marcador. Pues se adelanta cuando todavía esto solo había hecho comenzar, pone el primero y ahí la respuesta y el gol. ¡Gol de Torrejón para empatar el partido! Pues 2 acciones, 2 goles, efectividad al 100%. El Capi Quique Martín, que pone el 1-1, pues decíamos que estábamos ante un partidazo. 8 segundos, 2 goles. Esto es el fútbol playa, señores. Marca Torrejón, marca el conjunto dirigido por Óscar Lomas. Y esto que está como al empezar con 8 segundos menos. Y ahí va a intentar ahora el disparo por el otro perfil. ¡El gol! ¡Gol de Bahía de Mazarrón para poner el segundo! Marca el dorsal número 11, Pepe Templado. Esto que si no lo paran
Va a ser una auténtica escabechina. Marca Pepe Templado. 12 segundos de partido, 3 goles. Y veremos a ver si llega también la respuesta de Torrejón. Veremos a ver si es Quique Martín el que acierta. La va a poner al perfil derecho. Puede buscar el remate ahora. Un gol directo. La pelota que la recupera Bahía de Mazarrón. El último en tocar ha sido un jugador blanquirrojo. 2-1 gana Bahía de Mazarrón. Y cómo ha empezado el partido. Ahora quien la tiene es Román. Intentaba el lanzamiento Román Gross. Y saca rápido Bahía de Mazarrón. La dejada de cara la tiene Raúl Ardil. Tiene ahora también Rubén García. Ojo a esa pelota que a punto ha estado de colarse en el arco. Quiere salir, quieren jugar ambos equipos, pero que el ritmo del comienzo ha sido sencillamente espectacular. Con 3 goles. Nada más comenzar. Y los saques de centro. 2 para Bahía de Mazarrón, 1 para Torrejón. Demostrando, pues bueno, pues sus características, demostrando lo bien trabajados que están ambos equipos, que como decíamos, sumaron de 3 en la primera jornada, sumaron de 3 ayer jueves y hoy quieren continuar con la buena racha de resultados. Ahora el pase que no es del todo bueno, la pelota que se la va a quedar ese Raúl Yago que sacaba rápido ese esférico que se va a perder por línea lateral. La pelota que la tiene el 9 y la deja de cara para su portero, para Román que abre al perfil, ojo porque bueno, tiene que salir de puños. Raúl Ardil tiene que salir de puños. El guardameta murciano. 2 minutitos de partido. Ahí el balón al área, la peinada, toda la ventaja es para Raúl Ardil. Que se pone la pelota ya en juego, la quiere buscar, quiere salir por el perfil derecho, ojo porque se la lleva, pero aparece bien para rectificar. Ahí es Quique quien aparece, sigue con la pelota controlada. Bahía de Mazarrón, ojo, puede buscar el disparo, el remate que se marcha algo cruzado, el remate que se marcha afuera. La pelota que la va a tener, que la va a poner el conjunto. Ojo al disparo, ahora ese bote que a punto estuvo de sorprender a Raúl Ardil. El remate de Román y el bote que a punto ha estado de hacer mucho daño a Bahía de Mazarrón. 9-15 para el final del primer periodo. Un partido que ha empezado frenético con 3 goles en apenas 12 segundos. Parece que ahora se tranquiliza un poco, pero el inicio ha sido fulgurante. La pelota que la mueve ahí Bahía de Mazarrón, la toca en el perfil izquierdo, puede ensayar el disparo, veremos a ver lo que inventa, se le queda atrás ese esférico, ahí pedían falta, la concede el colegiado, la falta clara para el conjunto madrileño, la falta cometida sobre Tony Serrano, va a ser el encargado de lanzar el balón desde ese perfil derecho, falta muy lejana. Y la pelota que se va a poner en juego. El esférico que lo va a tener el perfil derecho. La pelota que la va a buscar con pierna derecha. Ojo al lanzamiento. Lo bloca. La cede para Raúl Ardil. Vuelta a empezar para el conjunto murciano. Mandan el marcador 2-1. Pelota ya que mueve Román Gross. Román Gross que la cede, la deja ahí nuevamente para Román. Román que puede pegarle el disparo por encima del travesaño. Se marcha por encima del arco. Lo intentó Román Gross. Lo intentó el guardameta. Pero no encontró portería ese lanzamiento. Vamos ya bajar el sol en las playas de Mazarrón. El disparo ahora que se marcha por encima del travesaño. Ahora mucha más gente viendo el partido. A primeras horas de la tarde obviamente la gente estaba disfrutando del día de playa, pero ahora sí que
mucha gente en esa grada supletoria. Román Gros que sigue con la pelota, tira el sombrerito, se hace un lío, pero sigue con el balón controlado. ¡La chilena! ¡Qué barbaridad! Bien intentado ahí Román Gros. ¡Qué barbaridad! Bien intentado el cancerbero, que a punto estuvo de perderla, pero que después, cuando recuperó la pelota, se la tiró arriba y dijo, con la izquierda mismo, la intento desde el centro del campo. Se marchó desviado, pero sigue Torrejón, aunque ahora la pierde. Ojo, porque puede ser buena para Bahía de Mazarrón, que retrasa para su portero. Nos acercamos al Ecuador de este primer periodo. 2-1 para Bahía de Mazarrón. El balón por dentro, puede haber falta. El árbitro que dice que no hay nada. Ahora sí, la segunda acción. La falta cometida sobre Amun Haaland. Va a ser el 14 el que va a tener la oportunidad de poner el empate en el luminoso. Y que va a pegar Amun Haaland, preparado el 14 del conjunto madrileño, coge carrerilla, le pega con pierna derecha, el disparo bloqueado por Raúl Ardil, tiene que darse la vuelta ahí Tato para controlar esa pelota. Bajamos de los 6 minutos, la pelota que la mueve Juanchu de cara, se apoya ahora en Torito que se da la vuelta, no tiene ningún tipo de prisa Bahía de Mazarrón, al que le acompaña el resultado. Ahí la pelota que la va a poner desde el perfil izquierdo ese Tato por dentro, ahí intentando darse la vuelta. Llegaron hasta 2 jugadores a presionar, ojo ahí porque es buena, el remate arriba. Y el remate arriba era muy pero que muy buena. Y el balón, el remate de Juanchu que se marcha por encima del travesaño. La pelota la va a dejar de cara. Pelota para Román que toca hacia el perfil derecho. Recupera Tato que la saca por delante ahí para su compañero. Está atentísimo el defensor del Torrejón para hacerse con la pelota. Y el esférico que es ya para Albi para Román Gros. Román que avanza, cede nuevamente para Albi que la deja de cara, se equivoca en la entrega, puede buscar el lanzamiento, que bien taponó ahí a la perfección Dogo, taponó ahí perfecto, tirándose al suelo, y la pelota que la va a tener nuevamente Dogo, que salvó a su equipo con esa buena acción defensiva. Dogo que toca atrás para Román, controla con el pecho, quiere avanzar dando pataditas, el guardameta, la pelota hacia adelante, sale ahí Raúl Ardil, se hace fuerte en su área. El balón que va a favorecer a Torrejón, la pelota y la va a buscar, ojo ahí porque es buena, el remate de cabeza de Albi Villaescusa, blandito a las manos del guardameta, ojo ahí porque la tiene Bahía de Mazarrón, el esférico, la falta clara, falta cometida sobre Dogo, que es, no, Dogo no es el dorsal número 15, si no me equivoco, 19, perdón, es Iñaki Zabaleta, el jugador que va a patear esa falta. El balón lo va a patear el jugador, el futbolista del conjunto madrileño. 3:52 para el final del encuentro. Va por la pelota, le pega con pierna derecha, el remate muy cruzado. El remate que se marcha por el balón que se lo va a quedar, ojo porque es buena, la pelota ahí taponó a la perfección, intentaba dejarla para la carrera de luego, era muy buena la idea. El balón que se lo queda, cede para Raúl Ardil, cede para el guardameta y este ya mueve para su compañero, esférico atrás para Raúl Ardil, no quiere ningún tipo de precipitación.
Bahía de Mazarrón, no quiere ningún tipo de precipitación el equipo murciano. La pelota que la baja Pepe Templado. Pepe Templado intentaba ponerla al segundo palo. Estuvo atenta la zaga y pelota arriba, muy larga. Va a intentar llegar a ese esférico, pero sin éxito. Iñaki Zabaleta. Ahora recupera, se despeja con la testa, pero el balón favorece, ojo, porque se equivoca, la tiene ahí Torrejón, ojo al remate, golpeó muy mal esa pelota. Raúl Yago golpeó muy mal ese esférico. Y ahí lo intenta el conjunto de Mazarrón, la pelota por delante, no va a salir. Ahí llega la ayuda para recuperar ese esférico, llega la ayuda para recuperar ese balón. Dice el árbitro que hay falta. El árbitro dice que la pelota va a ser para el Torrejón, para el equipo madrileño. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil derecho de su parcela defensiva. Yo creo que la va a dar a su portero. Bueno, pues mira, la va a tocar hacia la derecha, pues puede ser buena para Torrejón. La pelota por delante, intentaba llegar a esa pelota a Munhalan, pero el que llegó fue Raúl Ardil. El esférico ahí que lo va a tener Pepe Templado. Pepe por dentro para Emilio Jiménez. Esa pelota que se la va a quedar el conjunto madrileño. Pelota para Román Gross. El esférico que ya lo toca arriba. Román Gross que se precipita, se equivoca también en la entrega. El remate directamente a las manos de Raúl Ardil, directamente a las manos del guardameta. Y hacia él va, pues no, acaba de salir Edu Acosta al campo. Cambio en la portería del Bahía de Mazarrón. Ahora sale desde atrás ese balón que no sale, pero sí, el último en tocar ha sido el jugador de Torrejón. No salió en primera instancia, el último en tocar ha sido el jugador del conjunto madrileño. Va a poner la pelota ahora Mazarrón desde el perfil izquierdo del ataque. Quiere correr ahí el jugador de Torrejón. El último en tocar es el árbitro, que ha sido Tato. El último en tocar ha sido el jugador... pues no, el último en tocar ha sido el jugador de Torrejón. Parecía que iba a sacar rápido el conjunto madrileño. Entramos ya en el último minuto de este primer periodo. Balón por delante de Edu Acosta. Quiere tirarse la chilena. No, finalmente cede de cara para Tato. Tato que no quiere ningún tipo de complicaciones. Deja para Edu Acosta y este para Tato. Tato que la baja, la puede cambiar de lado. Ahí tocó lo justito el bueno de Quique Martín para evitar males mayores. Ojo porque se equivoca en la entrega. Ahí arriesgando atrás el equipo de Mazarrón. Iba a tener una de las últimas de esta primera parte. Le darse la vuelta, consigue llevársela desde el suelo. Pedían falta, no indica nada el colegiado. Va a terminar el primer periodo final con victoria momentánea por 2-1 para Bahía de Mazarrón. Los goles que llegaron en los primeros segundos sin poder apenas presentar el partido. Ambos equipos que hicieron los 3 tantos. Un breve descansito y volvemos con el segundo periodo.
De vuelta ya con el segundo periodo, veremos a ver, porque en el inicio ha sido cuando ha empezado antes fulgurante el partido, con 3 goles desde el centro, con 3 goles desde el centro del campo, así que la pelota que la va a poner Torrejón, que es el equipo, mejor dicho, que cae de momento en el partido con esos 2 goles al inicio, ese 2-1. La pelota que la va a poner el cuadro madrileño. Va a dar comienzo el segundo periodo. Veremos a ver si de la misma manera que el primer tiempo. El árbitro que coloca ahí el banderín, que se está cayendo. Ahí va Haaland a ayudarlo, a echarle arena por encima. Yo creo que tampoco hacía falta nada más. Lo que le ha echado es arena por encima para que se mantenga el banderín sin caerse. Va a dar comienzo, lo hace en este mismo instante. La va a poner arriba, el remate que le sale algo mordido, el remate que le sale algo alto. Pues no ha empezado el segundo periodo como empezó el primero, no ha empezado el segundo periodo como empezó ahora. El error en el pase, se lo echó demasiado largo. La pelota que la va a tener, que la va a poner ahí el conjunto madrileño. Juega el remate, arriba. La ha tenido Torrejón para poner el 2-2. Ese toquecito sutil con el pecho, que no encontró portería. Y la pelota y la va a tener, que la va a disponer. El pase que es bueno, la pelota que se la queda, ese esférico que intenta salir por el perfil izquierdo, el perfil izquierdo del ataque. La pelota que lo va a buscar, que la va a tener ahora Torrejón. Intentaba ahí el cañito, intentaba meterse por dentro. Recupera bien la posesión el cuadro de Torrejón de Ardoz. Ahí pedían falta y efectivamente es lo que concede el colegiado. Falta, primera interrupción. Primera interrupción del segundo periodo, 10-28. El balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto. El balón que lo va a poner el conjunto de Mazarrón. Ese remate. Ha habido cambio en la portería del conjunto de Torrejón. Ha habido cambio en la portería. Ha entrado Víctor Viala al campo. Y la cartulina amarilla para Raúl Ardil. Se la apuntamos. Cartulina amarilla por desplazar la pelota. La ponemos en la libreta. Intento sacar rápido ahora Torrejón, el árbitro que la señala ya a Raúl Ardil, al dorsal número 1. Y ha preparado Raúl Yago para poner ese saque lateral. 10-11. Lo que resta de este segundo periodo. La pelota al área. Ese balón lo va a despejar. La tiene nuevamente Raúl. Raúl que avanza con la pelota controlada. El pase atrás. Llegó a su destinatario. Cae al suelo Iñaki Zabaleta. Y ahí el árbitro tiene que parar el partido, que tiene que conceder la falta favorable a Bahía de Mazarrón, falta favorable al guardameta Raúl Ardil. Y la pelota que se la va a quedar, que la va a tener el conjunto murciano. Le va a pegar ahí Raúl Ardil, preparado para patear esa pelota. Raúl Ardil que la manda muy por encima del travesaño. Y el esférico que lo mueve ya el conjunto madrileño. Pelota por delante. La tiene el guardameta. La pone al perfil derecho. Buena la bajada. El balón va a intentar la chilena. Se la coloca. El remate muy desviado de Quique Martín. El remate muy desviado del capitán del conjunto madrileño. La pelota que la tiene ya Pepe Templado. Deja para Raúl Ardil. Quiere tocar atrás el conjunto murciano.
balón arriba, ese esférico que no conectó de buena manera, el balón atrás para Pepe Templado, cede para Raúl Ardil, y los jugadores del Mazarrón que mandan en el partido desde muy prontito, que están sabiendo controlar a la perfección los tempos del encuentro. Esférico largo, quiere recuperar, pero se le marcha ahí a Munhalan. Se marchó la pelota al 14 y el esférico lo va a poner. Balón que lo va a tener ahí atrás nuevamente Bahía de Mazarrón, pelota larga, balón arriba, se marcha desviado y el esférico que lo va a poner, esférico que lo va a tocar atrás, pelota arriba, el balón, el despeje de cabeza, pedían falta en ataque, no la concedió el colegiado, va a ser córner. El balón que lo va a poner al segundo palo, el remate de cabeza, así señaló la falta en ataque. El balón que lo va a buscar, vemos ahí cómo se lo quitó de encima Iñaki Zabaleta, el árbitro que no dudó en pitar la falta, iba a tener una buena oportunidad. La va a patear el conjunto murciano, el conjunto de Mazarrón. Va a tener una buena opción para poner el tercero. Ahora le pegó mal esa pelota. Ojito porque se complicó tras tocar en la arena. Y Víctor Viala, que a punto ha estado de tener un susto. La tocó ahí el guardameta. Va a ser saque de esquina. La va a poner al área. Tiene que pararlo. No vale el saque. No vale el saque de esquina. El balón. El esférico que lo va a tener. Va a buscar en el perfil izquierdo. Saca esa pelota. La tiene ahí pegadito a la esquina. Consigue sacarla a Pepe Templado. El último en tocar, dice el árbitro, que ha sido el jugador del Bahía de Mazarrón. Y ya la tiene el guardameta Víctor, que abre para su compañero. Víctor, que recibe nuevamente. Puede animarse con el disparo de larga distancia. Y tiene el lanzamiento. La parada de Edu Acosta. Nuevo cambio en la portería también de Bahía de Mazarrón. Vemos ahí cómo le pegó. Le salió muy centrado. Y el esférico lo va a poner, que lo va a tener el conjunto madrileño. Se marcha, desviado ese remate. Salió por línea de fondo. La pelota la va a buscar el conjunto de Mazarrón. Ahí a punto ha estado de perder. Cayó al suelo. El remate. La parada abajo de Víctor. La parada abajo. Y el balón le va a caer a Albi. Albi, que la pone al área. Pepe Templado, que cede para su guardameta, para Edu Acosta. Dice a los suyos que salgan. La pone arriba. Sale bien Víctor. Andando y haciéndose con esa pelota. Vamos a entrar en el último tramo. Y no valía. El esférico que lo tiró con la mano. No valía ese tanto. Entró en la portería. La dejó pasar, mejor dicho, Edu Acosta. El esférico. El balón y lo va a buscar. Esa pelota arriba, la gana en el salto. Se la queda Raúl Yago. Raúl Yago, que avanza por el perfil izquierdo. Raúl Yago, que sigue con la pelota controlada. El balón que lo va a recuperar Torrejón. Sigue con la pelota. La tiene ahí en el perfil izquierdo. No pudo salir. Ahora vuelve a recuperar. Lucha brutal, lucha de titanes en ese lado del campo. La tiene, puede lanzar. Balón y la busca. Puede haber falta y efectivamente la falta de Amun Haaland.
falta cometida sobre Edu Acosta. Yo creo que no deja lugar a la duda esa acción cuando restan 5:13 para el final del segundo periodo. Va a ser Edu Acosta el que patee ese lanzamiento y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Le pega Edu Acosta, el remate que se marcha muy pero que muy cerquita. Ha tenido el guardameta, era muy lejana, pero probó el disparo y no le ha salido tan lejos. Y ahora quien lo va a intentar va a ser Marcos, Víctor, que la deja ahí para su compañero. La chilena de Raúl Yago, que se marcha muy desviada. La chilena de Raúl Yago, que se marcha muy lejos del poste. Y el balón que lo va a poner atrás, que lo va a dejar para su portero Edu Acosta, que avanza dando pataditas con la rodilla. La deja, la ponía al perfil derecho. Qué bueno el cañito, puede ser buena. La pelota por dentro, pedían falta. Dice el árbitro que no hay nada, que sigue el juego. Y la pelota la tiene Bahía de Mazarrón. La deja ahí para Juanchu. Juanchu que frena un poquito el ataque, quiere tener la posesión, no quiere que esto se convierta en un correcalles. El equipo de Juana María Oliver. Ojo al remate, la parada buenísima de Víctor. Ahí el cañito se rehace a la perfección. Se rehace perfecto para evitar males mayores. Y el esférico que lo va a poner el guardameta. El esférico que lo va a tener, que lo va a buscar el guardameta. La pelota que se la queda ahí en el centro del campo. Ojo, porque puede tener buena opción de disparo. ¡Al palo! Al palo el remate, pues la ha tenido. Ojo, porque sigue el peligro. No pudo llegar ahí en el segundo palo. Creo que fue Raúl Yago el jugador que dio en la madera, la peleó, le pegó también Dogo y ahí se quedó con el morle. Raúl Yago, ¿qué ocasión ha tenido? ¿Qué ocasión más buena? Ojo a la vaselina y el gol. ¡Gol de Quique Martín para su doblete! Avisó en la jugada anterior la Asociación Deportiva Torrejón, avisó el equipo madrileño. Marca el bueno de Quique Martín, que hace el segundo. No llegó a esa pelota Edu Acosta, no llegó a esa pelota el guardameta. Marca el 2-2. Vemos ahí qué bien, qué buena la maniobra, perfecta, y el tanto que se cuela en el fondo de las mallas. La pelota va a ser para el Bahía de Mazarrón, que va a intentar repetir lo conseguido. Ahora no le salió del todo bien la jugada y el árbitro va a sacar cartulina amarilla a el dorsal número 10 por adelantarse. Bueno, le va a sacar tarjeta amarilla. No sabemos a quién le ha sacado tarjeta amarilla. Así que no sé si es al jugador de Bahía de Mazarrón, al dorsal número 9. Sí, efectivamente, pues es a Turpi. La cartulina amarilla, pues la apuntamos en la libreta por no sacar de forma correcta. Y el esférico, que lo va a tener Bahía de Mazarrón, que va a tener una nueva opción. Va a tener una nueva oportunidad para... También se va a llevar la cartulina amarilla el dorsal número 14, Haaland. Pues a Moon Haaland, que le apuntamos la cartulina amarilla. Pues nada, se ha dedicado a repartir cartulinas amarillas el colegiado. Y volvemos al terreno de juego cuando quedan 2:46. Va a tener una buena oportunidad. Ahora el remate que se estrella contra la defensa. Ahora sí que aprendió
Los dos saques de centro anteriores habían acabado con gol del Bahía de Mazarrón. 2-2 en el luminoso, todo por decidir. Ojo a la recuperación ahí del capitán, el remate que se marcha desviado, la ha tenido Quique Martín para el hat-trick. Cómo recuperó la pelota, cómo se la llevó con esa cola de vaca, aguantó el forcejeo y ahí ese remate en un control portería tenía a su compañero Amun Haaland muy cerquita. Ahí esa pelota al costado izquierdo, despeja Quique. Balón arriba, la va a tener Haaland que la pone al segundo palo. La parada de Edu Acosta. Providencial. El guardameta ahora despeja tal como le llega el defensor. La pelota al segundo palo. Ojo porque es buena. Tiene que parar abajo Víctor Viala. Tiene que parar abajo el guardameta. El partido que está siendo una obra de arte para terminar esta segunda jornada aquí en el campo 1 de la playa de Calarreona, tierras murcianas. El esférico lo va a recuperar, cae al suelo, dice el árbitro que no hay nada, la pelota por delante, el remate al palo, el remate al palo de Bahía de Mazarrón, pero sigue el peligro de marcharse, la tiene Emilio Jiménez, Emilio que la pierde, dice el árbitro que además hay falta. El remate al palo creo que ha sido del dorsal número 6 de Pablo Sánchez, no se lo pensó dos veces. El remate que se estrelló en la madera, se estrelló en el poste, pues la ha tenido. ¿Y de qué manera? El conjunto dirigido por Juana María Oliver, que ha visto cómo hace apenas 3 minutitos le igualaban esa renta con la que prácticamente comenzó el partido. Va a tocar atrás Tony Serrano, se la va a dejar a su guardameta. 1 minuto para llegar al final del segundo periodo. El centro, la pelota que no va a salir, la ataja Edu Acosta, la pelota por dentro, ese esférico que se lo va a quedar el guardameta, la pelota y la busca Edu Acosta, veremos a ver lo que inventa, pues va a buscar el lanzamiento, despeja el defensor, ojo ahí porque sigue siendo balón para Bahía de Mazarrón, se la queda ahora Torrejón que fuerza el saque lateral. 25 segundos para llegar al final del segundo periodo, quedarían tan solo 12 segundos. Y el árbitro que para el partido, no sé si es que tiene algún problema, el jugador de Torrejón, efectivamente el despeje anterior con la cabeza, parece que se ha mareado, pues 23 segundos los que van a restar para terminar el partido, 23 segundos los que van a restar para terminar el encuentro, y la pelota y la va a tener, que la va a poner Víctor Viala, Víctor que avanza, Víctor que le dejan espacio al larguero Víctor Viala, el remate espectacular del guardameta y el balón que se ha estrellado en el travesaño, el esférico, cuando ahora se duele tumbado sobre el terreno de juego Pablo Sánchez, también tuvo el balón, ese balón que se estrellaba en la madera. Un tiro al palo para cada equipo en este segundo periodo. 4 segunditos los que quedan para llegar al descanso. La pelota al final, al entretiempo de este segundo y tercer periodo. Llegamos al final del segundo periodo. 2-2 empatan Bahía de Mazarrón y Torrejón, todo por decidir, todo por hacer. Nosotros nos vamos un segundo y volvemos con el desenlace de este partido que está espectacular. No se marchen porque queda lo mejor. Chao, chao.
Muy buenas de nuevo, bienvenidos a este tercer y último periodo, bienvenidos al desenlace de este Bahía de Mazarrón 2, Torrejón 2 y la pelota que la va a poner, el remate que lo bloquea. El esférico. El esférico que lo toca el Bahía de Mazarrón, el esférico que lo tiene el conjunto dirigido por Juana María Oliver, que busca el pleno. Ahí la pelota que se la queda Torrejón, ojo porque puede ser buena y tiene que darse la vuelta. Era Raúl Yago que retrasa para su guardameta, que vuelve a ser Román Grous. Y este que se apoya en el perfil derecho. Último periodo de esta jornada de viernes que os hemos contado en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. El balón que tocó en Amun Haaland y la pelota que la tiene Tato que deja atrás para Edu Acosta que se apoya ahí en su compañero. Edu Acosta que la abre al perfil izquierdo. El control que es bueno, la pelota demasiado larga, no puede llegar el jugador, el capitán, no puede llegar Tato. Ahí la va a poner Amun Haaland, parado porque se ha caído el banderín, está colocando el árbitro. Y ahí la pelota que se la va a dar a su compañero, la va a poner para su guardameta, para Román que la toca con cariño, la pone, el remate de cabeza era muy complicado, balón largo, porque puede ser buena, el toquecito de cabeza tenía buena intención, no encontró portería, se marcha por línea de fondo. Arriba, balón que gana, ahora sí el remate era muy bueno, la pelota aquí sí marcha. Esférico que se lo va a quedar, buena y la maniobra para zafarse del primer rival, pero tiene otro encima y en el 2 contra 1 no pudo hacer nada. Buscar el lanzamiento, tiene que quitársela de encima Edu Acosta como puede. Y el balón que ya lo mueve Tato, pelota atrás para Edu Acosta, la tiene el guardameta, la cede para su compañero, se da la vuelta, ese Juancho el que tocaba, pelota larga arriba, Tato que no la puede bajar, puede evitar que se pierda, al menos por línea lateral, la puso a la lateral para evitar el saque de portería y poder presionar arriba. Ya la mueve el conjunto madrileño, la tiene en campo propio, esa es Román, el que avanza con la pelota controlada, Román que la abre, puede ser buena para Torrejón, el control que no fue del todo bueno, ese esférico que lo controla justo en la línea, balón al segundo palo, el remate fuera. El remate fuera, en boca de gol de Raúl Yago, la ha tenido el conjunto madrileño y ahora la falta que va a disponer Pablo Sánchez, la falta que va a disponer Bahía de Mazarrón. Qué ocasión ha desperdiciado el conjunto madrileño, qué ocasión ha desperdiciado Torrejón, que la tenía en boca de gol con el portero prácticamente superado, y ahora quien va a tener la ocasión para hacer el tanto va a ser el equipo dirigido por Juana María Oliver. La va a patear Pablo Sánchez, el 6, va a buscar el remate, que va a buscar el tanto, le pega con pierna derecha y el gol. Gol de Pablo Sánchez para poner el tercero en el marcador, para adelantar de nuevo a su equipo. El toquecito en la arena que despistó al guardameta, marca Pablo Sánchez. Yo creo que pudo hacer algo más ahí Román Grous, marca
el conjunto murciano, que se adelanta en el marcador. Y la pelota que la va a poner el cuadro rojiblanco, la tiene. Ahí la deja al perfil. Ojo, porque se la podía quedar el Capi, se la podía quedar Quique. Ahora tiene que apretar Torrejón para buscar rápido el tanto de la igualada. Pero está bien atenta la defensa, a punto de robar el balón para el guardameta. Y la echa fuera porque se ha llevado un golpe. Y el esférico que lo va a tener. Y la falta, la pelota que la va a devolver. Ahí vemos el balón, le tocó un poquito. Creo que le entró arena en los ojos a Edu Acosta. Cuando ahora pedían falta, el esférico que se lo queda. Ojo ahí porque puede llegar el cuarto. La parada de Román Grous se redime. Si había algo de error en el gol, como sacó la manopla. Espectacular el guardameta. Hay un jugador por los suelos, Torrejón. Ahora sí va a continuar el juego. 7:52 para el final. 7:52 para que acabe este partidazo que estamos viviendo. Se anticipa, ojo, porque se puede plantar ante el portero. Ahí se tiene que frenar. Se le fue todo. Y ahí estuvo atentísima la zaga, porque fue acción de valor gol. Cuando la pone al espacio, puede buscar el lanzamiento. El remate muy alto. Marcha muy desviado. La pelota que la va a tener el conjunto de Torrejón. Ese esférico que lo va a tener. Ojo ahí porque Román Grous se arriesga. Román Grous que pierde la pelota. Puede buscar el lanzamiento. Ahí se metió en un lío el guardameta. El balón que lo va a poner por delante. Recupera la pelota Torrejón, pero le dura muy poquito. El remate y la parada de Román Grous. El remate y la parada. Y el esférico que lo va a tener. Ojo al disparo de Román Grous. Se marcha desviado. Se marcha muy lejos de la portería. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner ese esférico. Se lo va a quedar el guardameta. La tiene Edu Acosta. Edu Acosta que le pega. Se marcha por encima del travesaño. Se marcha por encima del larguero. Y el esférico que lo va a disponer ya el conjunto de Torrejón. Nos acercamos al Ecuador. Balón arriba. El remate era muy complicado lo que intentaba. Y ahora obviamente a jugar con el tempo del partido. No puede ser de otra manera. El esférico que lo recupera Torrejón. Ojo porque puede probar el lanzamiento. Ahí se hace con ella. Se quita de encima esa pelota. Y el esférico que lo va a disponer, que lo va a tener el conjunto madrileño. Ojo al remate. Ahí Edu Acosta que la saca. Pues era bueno el intento de Román. Ahí le pedían falta. La concede el colegiado. La falta favorable al conjunto. Vimos ahí ese remate. Estuvo atento ahí Edu Acosta para evitar el tanto. 6:07 para llegar al final del partido. Nos acercamos al Ecuador de este segundo periodo. Y la pelota que la va a tener, que la va a poner el conjunto rojiblanco. Está preparado, se la va a dejar ahí a Román Grous. La va a dejar al guardameta. Rico largo, ahí se equivocó, no se entendieron los jugadores de el conjunto. No se entendieron los jugadores del conjunto. Ahí el intento de recuperación de Iñaki Zabaleta, a punto ha estado de salirle bien. Pelota que se la queda, vaya de mazarrón, consigue evitar que se pierda. Ojo porque puede ser buena la ayuda que resultó satisfactoria. Cuando ahí cae al suelo, el árbitro que no señala nada. Ojo porque sigue con la pelota controlada, puede buscar el lanzamiento. Que bien se tiró para bloquear
esa pelota, el balón que no consigue salir, se la lleva, no, esa pelota que se ha perdido por línea. Ese balón que se la va a quedar y ojito porque acaban de sacarle la segunda amarilla a un jugador de Bahía de Mazarrón, pues se va a quedar con un hombre menos. El dorsal número 9 es Urpi, pues segunda amarilla, pues va a jugar, a no ser que haya gol con un futbolista menos, pues ojito porque esto puede cambiar mucho el partido cuando quedan 5:21. Ahí Edu Acosta que espera que el árbitro dé el ok. Pues 4 contra 5 sobre el campo, 4 contra 5 sobre el terreno de juego. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener, que lo va a disponer Bahía de Mazarrón. Está precioso en lo que desde el comienzo hasta ahora el partido perfecto, con dos equipos entregados con alternativas. Y ahí Edu Acosta, que ahora sí puede poner ese balón. Yo creo que va a intentar jugar al ratón y al gato por la pista el conjunto de Mazarrón. Pelota arriba, ese balón que lo va a intentar recuperar Tato que la protege. Tato que no ha visto que ha salido de su portería. El remate de Tato que se marcha desviado. El remate de Tato que lo va a tener, que lo va a poner desde balón que lo recupera, que viene ahora la recuperación, se la quiere llevar, ha tumbado sobre el terreno de juego, ojo porque puede ser buena, el esférico que se lo queda, le dicen que la tire fuera para el árbitro del partido. El esférico que lo va a tener, lo va a buscar ahí. El balón que el esférico que se lo queda, la protege a la perfección, 4:23 y va a ser falta para Bahía de Mazarrón, pues ha sacado Petróleo, el jugador del conjunto blanco y rojo que ha sacado Petróleo. Y va a tener una buena oportunidad ahí Torito para poner el 4-2, pues se está calentando el partido tontamente. Y la pelota que la va a disponer Torito, va a ser el encargado de lanzar. La pelota que la va a buscar el 8. 4:18 queda para llegar al final. Muy escorada la falta. Pero ahí, muy cerquita del arco. Muy cerquita de la portería. Torito que puede poner un tanto que sería acercar a su equipo a la victoria. Torito que intentó una vaselina. No le salió bien. Y la actitud defensiva que está siendo muy buena. Ahora equivoca e intenta tirarse la chilena. La tiene Román. Román que la pone. Román que la cambia. Ojo porque puede ser buena. Pedían que había intentado bloquear. Ojo ahí esa caída. Pues va a ser falta. Y esta sí que va a ser muy buena para Torrejón. Forzó la falta perfecta Amun Haaland. Forzó la falta perfecta. Y la pelota que la va a tener, que la va a poner. Vemos ahí cómo recuperó la pelota. Se quiso dar la vuelta y el agarrón de Tato yo creo que es claro. Por tanto, no sé qué estaban protestando los compañeros, pero va a tener una buena oportunidad. 3:51 para poner el 3-3 en el marcador.
Vamos a ver si le sale bien. 3:51. El último tramo del partido se está complicando un poco con tantas interrupciones. Un partido que había sido muy dinámico. Y ahí le va a pegar. Golpea el remate y el gol. El gol de Amund Haaland para poner las tablas. Empata Torrejón. Empata el 14 con ese disparo ante el que nada pudo hacer Edu Acosta. Marca el 3-3. Igualdad en el marcador. Recupera a los 5 jugadores. Torrejón, perdón, Bahía de Mazarrón. Ahí vemos ya sobre el terreno de juego, tras esa expulsión de Purpi, eran 3 sobre el terreno de juego, más el portero. Ha aprovechado una acción a balón parado el Torrejón para marcar el 3-3. Y la pelota y la va a tener, que la va a poner. Remate bajo palos, ha sacado el jugador del Torrejón. Bajo palos, salvando a su equipo. Y el remate, creo que ha sido de Rubén García, que ya marcó el primero. Y si no me equivoco, el que la ha sacado bajo palos es Tony Serrano, el jugador, el dorsal número 5, que ha salvado a los suyos. Ahora juega balón parado, el despeje, ojo porque puede ser buena, sale con la pelota, tocó balón, o eso indica el colegiado, la pelota por delante, puede llegar el tanto, se quedó con el molde el autor del tercer gol, se quedó con el molde Amund Haaland. Vemos ahí cómo no lo pudo golpear, yo creo que era más práctico golpear con pierna izquierda, lo intentó con pierna derecha, y ahí Tony Serrano, que no quiere perder ni un solo segundo. Vamos a entrar en los 3 últimos minutos. La tiene Román que la abre al perfil derecho. ¿Qué quiere hacer con la pelota? Ojo por delante porque puede ser buena. Y penalti. Penalti para el conjunto madrileño. Penalti cometido por Edu Acosta. Ahí sí la echó por delante. Iñaki Zabaleta pues va a tener la oportunidad de ponerse por primera vez en el partido por delante. La oportunidad de ponerse por primera vez en el partido por delante en el marcador. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el propio Iñaki Zabaleta. Edu ante Iñaki, Iñaki ante Edu. 2:58 para terminar el partido. Torrejón que puede ponerse por delante en el marcador. Y en este último periodo, donde incluso se llegó a poner por debajo con el tanto de Pablo Sánchez. Y la va a tener ahí Iñaki Zabaleta. Zaba al disparo, toma carrerilla, le va a pegar Zaba. La parada de Edu. La parada de Edu Acosta para salvar a los suyos. Ojo porque ahora puede llegar el gol de Bahía de Mazarrón. Y el partido que está completamente roto. La tiene ahí el conjunto madrileño. El balón que le va a pegar nuevamente Edu. Ahí Edu con Zabaleta, que tienen sus más y sus menos. Zabaleta que cae al suelo por un empujón de Edu. Y tranquilidad del guardameta. 2:31. Pelota, vemos ahí cómo paró el penalti, espectacular Edu Acosta, salvando a los suyos, espectacular Edu Acosta, evitando males mayores para su equipo. Es la falta ahora el propio Edu Acosta, 2:31 para el final. Ahí vemos al bueno de Quique Martín. Pelota que la va a poner el propio Edu Acosta. Veremos a ver si golpea directo, si se apoya en algún compañero. Parece que va a golpear directo.
Edu Acosta de portería a portería. El remate alto. Pelota que se pierde muy por encima del travesaño. Y el balón que lo va a tener, que lo va a disponer. Ahí Román que la pone arriba. Ojo porque puede ser buena. No llega ese remate de cabeza. No llega ese remate. Y el balón que lo tiene Edu Acosta. La pelota que la va a poner arriba. El remate bloqueado por la defensa. Balón arriba. Ojo porque puede llegar el remate. Bien, ahí la ayuda defensiva. El repliegue buenísimo. Pelota larga. Toda la ventaja es para Román Grous. Toda la ventaja. Y el esférico que se lo queda el guardameta. La apertura, el perfil derecho. El balón por delante. Ahí llega para recuperar y lo hace. El balón por dentro. Ojo porque puede ser buena para Bahía de Mazarrón. El remate y el gol. Gol de Bahía de Mazarrón para poner el 4-3. Tiene luminoso. El remate creo que ha sido de Pepe Templado. A ver si podemos ver el dorsal. El remate de Pepe. El doblete del 11. Marca Bahía de Mazarrón para adelantarse en el marcador a 1:24 del final. 4-3. Ganan los pupilos de Juana María Oliver. La va a tener, la va a intentar una más Torrejón. Va a tener alguna que otra. El balón que ha golpeado, está tumbado sobre el terreno de juego. Se va a parar el partido. Se va a parar el encuentro. Y el esférico lo va a tener ahí el conjunto madrileño. El balón y lo va a poner, que lo va a tener el conjunto madrileño. La tiene Román que le pega, bloquea bien el defensor. Esa pelota que se marcha, 1:09 para llegar al final. Vamos a entrar ya en el último minuto del partido. Román que la pone, el balón por delante, esférico que se marcha por encima del travesaño tras tocar en un defensor. Va a ser córner favorable a Torrejón, córner favorable al conjunto madrileño, que va a agotar las balas, que va a agotar los problemas. La va a poner parado el crono. Ahora lo va a reanudar el esférico, la pelota que la bloquea Edu Acosta y el choque entre Román y su compañero. Lo va a intentar, pedían falta, dice el árbitro que no hay nada y ahora sí fuerza la falta Román Grous. Fuerza la falta Román Grous, 33 segundos. Y ahora una roja al banquillo. Está complicando el partido sobremanera. Sí, está complicado. Tarjeta roja al banquillo Román, que va a tener una opción, que va a tener una buena opción para poner el 4-4 en el marcador a falta de 33 segundos. Va a patear Román Grous y el esférico que lo va a patear. Va a patear el guardameta, lo va a patear Román Grous. Y el esférico que lo va a tener una oportunidad de oro para poner el empate a falta de 30 segundos. A lo que el colegiado va Román, el remate y el gol. ¡Gol! ¡Gol! De Román Grous, cuando ahora tienen sus más y sus menos con Torito, un Torito que tiene cartulina amarilla, porque no le ha gustado nada la celebración del guardameta. Y ahora el árbitro, que veremos a ver, Torito expulsado. Pues Torito expulsado, segunda amarilla, se va a quedar con otro jugador menos. Torito expulsado.
y va a terminar con un 5-4 este partido. Va a terminar con 5-4, quedan 29 segundos y esto, señoras y señores, que va a ser agónico, está siendo agónico este tramo final de partido. 29 segundos, 4-4 en el marcador, con un jugador menos, el Bahía de Mazarrón, pero a pesar de todo, va a haber espectáculo hasta el final. La pelota se la va a poner de centro el conjunto murciano. Vamos a ver si patea Tato. Tato que le va a pegar. El balón bloqueado por un defensor. La pelota que se la intenta llevar. Ojo porque gana la línea de fondo. Es Edu Acosta el que se hace con ese esférico. Y es Tato el que quiere correr. Tato que se frena, la deja atrás para Edu Acosta. Quedan 10 segundos de partido. Está moviendo bien, está moviendo a la perfección. Ahí, ojo a la maniobra, cae al suelo, dice el árbitro que no hay nada, se equivoca en el control. Ahí porque puede haber de todo, va a pitar la falta. Y dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del partido en el campo 1. Un partido espectacular entre Bahía de Mazarrón y Torrejón. Reparto de puntos para ambos, empate a 4, tuvo de todo el partido, un tercer periodo titánico, esfuerzo de ambos equipos, 3 expulsiones en Bahía de Mazarrón y todo os lo hemos contado aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Gracias a nuestro realizador, gracias a Manuel por todo el trabajo en el día de hoy y de ustedes se despide Edu Sanniña. Mañana más Fútbol Playa aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Sean buenos y pasen una feliz noche de viernes. Chao, chao.